¿Puedes hacer el chat? ¿Así te va bien o Sí, sí? así. Claqueta 1. Perfecto. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Ay, por qué? Bueno, porque estoy aquí contigo, con dos personas que escuchan y no juzgan. No, nunca. Y esto libera, quita tensión, pero estoy nerviosa. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Wow. Pues todavía no lo sé. Pues porque hago cine. Es una pregunta muy difícil de contestar. Muy difícil. Sí, porque yo creo que todavía no siento que haga cine, Anda. ¿no? Todavía tengo el síndrome de la impostora y no me considero cineasta. Cuando me presentan como cineasta es como, bueno, hago documentales, ¿no? Me viene todavía grande el título. Vaya, pues yo he visto Petricor y puedo decirte que estoy delante de una cineasta. Entonces, para mí eres una cineasta. No deberías... Impostoras son las que dicen que son cineastas y no han hecho una película. Para mí. ¿No? Tú has demostrado que eres cineasta. La película llegará más, llegará menos, pero es una película. Y ha sido todo un proceso largo y arduo y difícil. Sí, sí, quizás sí, pero bueno, todavía siento que me viene grande, ¿no? El título de cineasta. Vale, entonces, ¿qué te consideras? Si no te consideras cineasta, ¿qué ahora mismo qué te consideras? ¿Fabuladora? ¿Cuentista? No. Soy bueno, Victoria que ha hecho esta peli. Bueno, he hecho Petricor. ¿Qué has hecho cuando me piden? Vale. ¿Qué has hecho? ¿Ya qué te dedicas? Y yo, bueno, trabajo como periodista, he hecho un documental, ¿no? Vale. Es como, esto es lo que hago, no lo que soy todavía. Y primero que fue el título, la historia, porque este título es poco... Yo he tenido que buscarlo en el diccionario, Sí. yo no sabía lo que era. Es una cosa relacionada con el agua. Pero ¿por qué este título para esta historia? Creo que al final el título se comió mucho la historia y la licencia poética se me escapó un poco de las manos, ¿no? Porque es una palabra que me gusta mucho. Y que cuando estaba haciendo terapia, mi primera terapia, que hice con Neus, que la tenemos aquí al lado. La tenemos off the record. Claro, yo al principio entré a hacer el tratamiento y era como, bueno, a mí tampoco me pasa nada, no estoy tan mal, ¿no? Ay, que están peores que yo. Y me costó muchísimo abrirme porque no era muy consciente de lo que me estaba pasando. Y no quería hacer terapia delante de las compañeras porque hacíamos muchas terapias grupales. Y acabamos la terapia siempre con un positivo que al principio iba muy vinculado con a un compromiso, que al principio siempre iba muy vinculado con la alimentación, empezar a hacer ingestas, que eran las que pues, te costaban más, vinculadas mucho con ciertos alimentos, y luego siempre con un positivo. Y yo me acuerdo que mi primer positivo fue el haber llorado. Y claro, y ahora es curioso porque lloro mucho. Pero durante muchos años yo no era muy llorona a la hora de expresarme y de manifestar mi dolor, ni las emociones positivas tampoco. Entonces, claro, es algo que recuerdo mucho y además también durante todo el confinamiento, que es cuando más se gestó a nivel de guión, y previamente también a la hora de empezar a mover esta historia, tuve muy presente las libretas porque nos iban escribiendo todas las terapias y claro, la primera terapia es la que está en la primera página y el positivo siempre se marcaba más fuerte, ¿no?, que el compromiso, y ese primer positivo que era haber podido llorar era como abrirte, ¿no?, con todas tus compañeras. Y claro, la palabra Petricor al final es la primera lluvia después de mucho tiempo de sequía. Y yo lo identifiqué, ¿no?, como esa metáfora de, para mí, mi historia, el haber llorado después de mucho tiempo, de estar cerrada emocionalmente, y que era algo que también les sucedía a mis protagonistas, el poder abrirse,
después de mucho tiempo de estar encerradas, sí que creo que algo que también pasa a muchas personas que tienen la alimentación como un recurso para no expresarse. ¿Qué pasa? Que es cierto que yo me pensaba erróneamente que petricor era algo que era una palabra que mucha gente conocía y no ha sido así. No, yo no la conocía. Entonces creo que ha sido el error. Tengo un compañero que se dedica al sector audiovisual y que es cineasta que me dijo, es un mal título. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque nadie sabe qué es esta palabra, porque te lo van a confundir. De hecho, mi madre, es decir, hay gente que le llama petit cor en catalán, mi madre lo dice cada vez, dice un nombre diferente, dice, y está en la letra P, y en las revistas de cine va a estar al final del todo. Y yo, bueno, pero a mí me gusta, y es mi licencia. Pero bueno, al final para mí tiene esta parte simbólica, ¿no? Y me pareció bonito. También al hablarlo con las protagonistas, ¿no? Del llorar, del llanto, del expresarse, de todo el proceso, de los olores, de los sentimientos. También fue algo que comenté con ellas y les gustó mucho. Y se quedó con petricor. Creo que ahora es mucho mejor tu peli, después de escucharte qué significa el título. El problema es algo que no se explica antes de ver la peli. Pues yo creo que deberías explicarlo antes, en las presentaciones, de explicar qué significa el título, porque creo que te cambia mucho el rollo a la hora de ver la peli. Porque eso de lo que acabas de decir, del primer positivo, la primera lluvia después de la sequía, joder, después de una sequía, yo el otro día estaba emocionado cuando llovía. Digo, ¿cuánto hace que no llovía? Pues y estaba como emocionado. O sea que la película parte de una experiencia real. Sí. ¿Y por qué tres mujeres de generaciones completamente diferentes? Que eso yo creo que lo que le hace especial a tu película. De que sea una anciana, una persona adulta y una joven. Porque habíamos visto más películas sobre estos temas de jóvenes, de adolescentes. Pero de más adultas y ancianas, yo creo recordar... Yo no he visto, o si he visto ya no me acuerdo, o sea que no habrá muchas. Bueno. Que eso es lo que le hace interesante, aún más interesante tu peli, porque va mucho más allá. O sea, un problema como global, te puede afectar a cualquier edad, y es más duro eso, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que esto a nivel luego en el coloquio creo que será más interesante que lo explique Neus. Que a nivel clínico y a nivel de enfermedad lo sabrá explicar mejor ella. A mí me pareció interesante porque, claro, ahora que la tengo a ella me vienen más recuerdos de mi proceso y me acuerdo que a mí me impactó mucho que había el caso de una chica que, claro, yo tenía 19, 20 años y ella casi tenía, o yo recuerdo que tenía casi 30 y largos. O yo la recuerdo así, la recuerdo que había una chica que yo me llevaba muy bien, que era muy mayor. Y claro, a mí me sorprendió y me llevaba muy bien, y era una relación muy maternal la que ella tenía conmigo. Y a mí en ese momento ya me iba bien, porque en ese momento en Barcelona yo estudiaba aquí, estaba muy sola y me vinculé mucho desde ahí con ella también. Y me sorprendió mucho, pensaba, bueno, es muy mayor, pero yo no me llegué a cuestionar en ese momento lo que me cuestiono ahora cuando conocí a María Luisa, que es la protagonista mayor, porque mi momento vital era totalmente diferente. Yo me vinculé allí desde yo estoy mal, hay una compañera que está mal y ella se relaciona conmigo desde su carencia y desde el yo doy, porque necesito ser reconocida desde el dar y yo me relaciono contigo desde el necesito recibir porque ahora mismo soy una niña pequeña. Pero claro, cuando empecé a hacer este documental me acordé mucho de ella y ella también de tanto en tanto me va escribiendo por Instagram y pensaba, claro, es que ella tenía casi 40 años, 30 y largos y estaba mal, pero mal de estar allí diariamente. Y pensé que, claro, al final es algo que se va cronificando mucho y tendrás temporadas mejor, temporadas peor. Y cuando conocí la historia de esta mujer, que fue totalmente por casualidad, fue como, wow, y aquí fue
un punto de transición para Petrichor, porque yo ya conocía el caso de la más jovencita, la había entrevistado en la radio y un día comiendo pues en un restaurante que hay mesas compartidas, pues bueno, una señora escuchaba lo típico de una señora se acaba metiendo en tu conversación porque estás hablando de cine con un compañero y tú empiezas, yo pues que soy habladora y preguntona por deje profesional, pues le pregunté, ¿y usted a qué se dedica? Y claro, cuando me dijo que trabajaba en psiquiatría en un hospital, pues automáticamente empezamos a hablar y me habló de esta mujer. Entonces, a partir de aquí, claro, yo me quedé como muy sorprendida, impactada con la historia de una mujer de 65 años, 70, ingresada, pero con un TCA muy alto, con autolesiones muy altas y claro, TCA. un trastorno de conducta alimentaria. Entonces dije, a mí me gustaría conocer qué es lo que hay detrás de esta historia. Y al llegar allí, después de un proceso largo, porque fue muy difícil acceder a esta mujer, vincular con ella, porque iba los miércoles, que era cuando ella tenía un espacio sola, una mujer que hablaba muy poco, tenía que hacer pulseras con ella para empezar a vincular, macramé de este crochet, y era como, esta mujer no me va a hablar nunca. Y sí, evidentemente al final... A mí me pasa que siempre que veo una película así, como la tuya, siempre pienso, wow, el proceso de Victoria para acercarse a estas mujeres y que se abran delante de una cámara. Esto no es tan fácil, no creo que todo el mundo esté dispuesto a hacerlo. No. ¿Hay algún método de trabajo o es simplemente compañía, conocerse? Paciencia. Es paciencia, pues hay días que parece que se va a abrir mucho contigo porque está más cariñosa, luego al día siguiente, claro, son mujeres que están en un estado de vulnerabilidad y un estado de malestar muy grande. Y al final era pensar, bueno, no es culpa tuya, ¿no? Porque a veces pensaba, a lo mejor es culpa mía, a lo mejor soy yo que no les caigo bien, y no. Y claro, al final era empatizar y entender que había veces que no estaban bien por la enfermedad. Vale, pues una persona que está enferma, ya está. Y por ejemplo, con Cuca, que es la mediana, fue muy complicado. Ya no tanto el vínculo, sino los rodajes fueron muy difíciles, porque claro, estaban mal. Entonces había días que preparábamos todo el rodaje y a los 10 minutos se quería ir. ¿Y se iba? Sí, hombre, tenía un carácter muy fuerte. Y me voy. O cosas, pues, yo vamos a la piscina, pero yo no quiero que me enredéis. Claro, a veces desde la propia enfermedad y la rigidez. Y no quiero que me molestéis porque yo necesito hacer estas piscinas. Y yo, tú no te preocupes, que rodando las vas a hacer. Y luego él hacerlas y hacer el doble, porque, bueno, paramos, volvemos a empezar y... ¡Ay, pero puedo salir ya que tengo frío! Yo, una más. Y estar casi ya, que no podía más, me voy. Bueno, ha sido complicado, ha habido momentos muy bonitos y ha habido momentos de no puedo más, que se acabe esto ya. ¿Y hacer esta película era como una necesidad vital para ti? Es decir, ¿tengo que contar esta historia? O... Porque sí, yo creo es como mirarse en el espejo, ¿no? Un poco. Sí, a mí me apetecía mucho hablar de este tema. Conociendo ahora todo esto, la película adquiere un sentido mucho más profundo y mucho más personal y más amplio. Y te digo por qué, en el sentido de que, wow, que, joder, es como mirarse, ¿no? Es como mirar, ¿no? Lo que yo he tenido, lo que yo tengo, lo que yo he experimentado, verlo en otras personas y tener la capacidad de contar esta historia. Porque además está súper bien contada, los planos son muy elegantes, está muy pensado cada plano. Y el plano que viene antes, que viene después, está muy bien contada la historia. Además, no es nada morbosa. Todos los momentos de psicología de la película que salen las doctoras, o las doctoras psiquiatras, está todo hecho con una sensibilidad tan bonita, tan de verdad, ¿no? Sí, bueno, a mí la psicología me ha gustado siempre. Me acuerdo que en cuarto de carrera tuve una crisis vital con la carrera porque estudié ciencias políticas y no sabía qué quería hacer, y a mí el tema de la psicología
y el pensamiento humano es algo que me gusta mucho, y yo tenía ganas de explicar esta historia, sobre todo desde el hasta qué punto nos condiciona nuestra historia y la carga que llevamos atrás, hasta qué punto un mal vínculo cuando somos pequeños con nuestros padres puede llegar a hacernos tanto daño sin ser conscientes, y hasta qué punto somos capaces de hacernos tanto daño a nosotros mismos, hasta el punto de dejar de comer, hasta morirnos, de una forma. Es como si rechazáramos respirar de golpe, que fuéramos por la calle con las manos tapándonos los orificios nasales y la boca, y alguien nos estuviera destapando para respirar y nosotros nos negáramos. Entonces, hay mucha gente, yo me he encontrado con mucha gente que juzga los trastornos alimentarios. Hay un juicio muy grande con esta enfermedad, más que con las otras. Tú puedes decir, esta persona tiene cáncer, esta persona tiene esta enfermedad. De entrada, tú no tienes anorexia, tú eres anoréxica directamente. Esto ya es el primer juicio que hay. Con la salud mental, ¿no? Y con la salud mental. Porque no es un problema que se vea. Tú al enfermo de cáncer, enfermo de algo físico, lo ves. Lo ves por la calle y tal. Con la salud mental, depende de con qué caso. Hay mucha gente que no se aprecia, que no se ve. Claro. Entonces hay mucho prejuicio, se juzga muy a la ligera. Y falta de educación, supongo también, porque es muy duro tener un problema de salud mental, muy duro. Te condiciona la vida, te puede alejar de la gente que quieres. Es muy duro. Sí. Entonces, habría que tener una sensibilidad diferente, porque te puede ocurrir en cualquier momento de tu vida. Claro. Es que nadie está a salvo de eso. Bueno, pues, claro, yo no soy experta, la experta es Neus, pero puedes tener un factor estresante muy grande que puede provocarte, en mayor o menor medida, creo yo, alguna situación que te provoque una depresión, un trastorno de ansiedad, en mayor o menor medida y en mayor o menor espacio de tiempo. Creo yo, no sé, no soy experta, pero a mí me apetecía explicar un poco cómo entender, explicarlo yo, dar voz, a personas que pueden ayudar a entender por qué una persona es capaz de dejar de comer, o por qué una niña pequeña no es capaz de cortarse los brazos. No. Decir qué es lo que pasa, o una persona mayor de repente a los 70 años se despierta cortándose también los brazos, dejando de comer, vomitando, y su entorno no entiende nada y es como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces me apetecía, y creo que llegó en un momento que ya hacía mucho tiempo que me apetecía explicar esto, porque parte de una vivencia personal. Y creo que llegó en un momento bueno, porque yo también fui capaz de integrar un aprendizaje que a lo mejor unos años atrás o unos años después no hubiera podido, y es vincularlo mucho con el papel de la madre, que en otro momento no hubiera sido capaz o no lo hubiera sabido ver. Y ahora en este caso sí que durante el proceso era algo que iba siendo muy recurrente. Eso te iba a decir, es una película que habla sobre los trastornos alimentarios, pero el eje central, el epicentro de la película, de lo que cuentas, es las relaciones de madres e hijas y lo que significa ser madre. Ahí siempre está el vínculo ese madres-hijas. De hecho, sea la madre física o ausente, que hay una de las protagonistas que tiene la madre ausente, pero ese vínculo está ahí. Cuando tú conoces a alguien o te separas de alguien, siempre hay un vínculo. Sí. Un vínculo que va y viene en tu vida. A veces de manera física, a veces de manera emocional. Y en tu película está muy presente eso. Todas las madres están muy presentes, aunque de hecho, en una de las historias hay una fotografía, sin desvelar nada, en otra no está, en otra no está y luego aparece, pero siempre en la otra es hija y madre a la vez, todas son hijas y madres a la vez. Sí. Entonces, es muy interesante esto, lo que planteas, y enfocarlo desde ese punto. Es que no era mi objetivo enfocarlo. Fue naciendo, ¿no? Las historias, ¿no? Sí, no, yo no partí con de hecho, esa premisa. No hay hombres en la película, y digo, a veces pienso,
pues el primer marido se habrá separado, se habrá muerto, no sé, tampoco lo explicas y me parece interesante también eso, ¿no? Que generar ese eje a través de lo femenino, ¿no? De ser madre, de ser tal, de la mujer, ¿no? Porque sin ser una película sobre la mujer es como un... ¿no? Es que claro, aquí hay este es el debate que sale después de ver la película en Claro. los bares, ¿no? De qué pasa con los hombres en tu película, En la ¿no? película. Bueno, no, y ya está. No, claro, al final ya acabo diciendo, pues mira, porque es mi película. No, pero es como... No, pero de los entrada hombres aparecen, porque aparecen en fotos, quizá murieron o tal, pero bueno, que a mí me parece interesante que si no tienen que aparecer, no aparezcan. Que me parece interesante focalizarlo en la maternidad, en las madres y las hijas, ¿no? Claro, de entrada, pero Sí, sí. hablamos de 3 casos en los que, pues en el caso de Neus, evidentemente ella se casó y el padre de la niña pequeña está presente en el momento en que dice, la niña no quiere estar conmigo, la niña quiere estar con su Sí, padre. sí, sí. No, no. Siempre Pero... los padres están presentes todos, en fotos o en... Claro, el padre de Neus no está presente, no ha formado parte no ha estado, es decir, claro, la cosa es, en estos 3 casos, Sí. los 3 padres, en el caso de Neus, el padre ha sido un padre que no ha estado tan presente como la madre, ¿vale? Ha estado desde otro lugar, Sí. y ha sido la madre quien ha estado presente. Que no ha estado lo presente que Neus necesitaba o que no ha sabido ayudarla a regular como ella necesitaba. No. Bueno, pero ha sido la madre. En el caso de la mediana, ¿qué pasa? Que hubo un punto en el que, claro, esta mujer tiene 50 años. Sí. Hablamos... Parece mucho más. Me parece mayor, claro. Hablamos mirando hacia atrás y es un padre que él era el que proveía a la familia de los recursos económicos y la madre se quedaba en casa. Había ese pacto. Sí. ¿Que podríamos cuestionar el pacto? Sí, pero era el pacto que ellos habían decidido y en el caso de la mujer mayor se habla de que el padre Sí, las sí, abandonó. Sí, sí. Claro, aquí hay 2 debates. ¿Por qué no están los hombres? No hay un De manera... trastorno. Deberíamos preguntar a Neus si no hay un trastorno del Peter Pan masculino o un trastorno de la irresponsabilidad masculina. Bueno, Porque hay muchos hombres irresponsables con hijos, ¿no? Como roles parentales. Sí, ¿no? Bueno, es verdad que el rol parental a veces es más difícil, ¿no? Por el vínculo, ¿no? Pero también es verdad que hay muchas madres que no ejercen el mejor papel También. de protección, Sí. de amor genuino, ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que hay mucho hombre más... Inmaduro, ¿no? O Bueno, sí, bueno, como irresponsable, ¿no? es más fácil a veces, es como que hay más facilidad, No. pero también hay mucho padre que está muy, muy vinculado Sí. con la paternidad. Yo lo llamaría patriarcado directamente. Patriarcado, ¿no? Es también eso. En muchos casos donde los cuidados van a parar normalmente a las madres. Sí. Ya. Por eso he dicho, hay pactos determinados, como Sí, en el no, no, caso de sí. Cuca, que es lógico y que ella lo ha mencionado, que en este caso su padre era el que trabajaba y llevaba todos los ingresos y la madre era quien se ocupaba de los niños. Sí. Y hay pactos, si nos trasladamos a nuestros abuelos, que por el pacto social que había en ese momento, los recursos los traía el hombre a casa. Y yo creo que algo que yo me doy cuenta, o que lo hablamos con las amigas, que ellas, porque yo no soy madre, son la primera generación que dicen, abrazamos las pataletas de nuestras hijas y nos cuesta, porque nuestras madres no nos han abrazado las pataletas. Y a lo mejor es lo que habla Neus en el documental, dice que es lo que hace que una niña pequeña diga no quiero comer, no quiero comer. Dicen, yo llamaba la atención, está claro, pero ¿qué pasaba ahí, no? Entonces, bueno. Y ahora, a nivel personal y como cineasta, ¿qué has aprendido de todo este proceso? ¿O qué, Bueno, a nivel... ¿Y qué has desaprendido también? Porque a nivel de cineasta, te lo vuelvo a decir, créetelo, en serio. Es importante eso.
Bueno... Porque vas a tener que defender tus proyectos delante de personas que No, no te hombre, conocen. no. Esto es muy duro también, ¿eh? Llevar tu proyecto allí a los pitchings y tal. No, sí, lo he hecho. Mira, a nivel de cineasta creo que tengo clara la importancia de trabajar con un equipo con el que te sientas cómoda y que sepa respetar. Yo estoy súper contenta con el equipo que he trabajado, súper, pero es que hoy me he encontrado a un compañero, al técnico de sonido, y hemos estado 10 minutos, pero hemos reído y le digo, mira que me voy a Barcelona, y ha sido papá de gemelos ahora, y digo, oye, a ver si aprendes algo del docu, no sé qué, y dice, sí, hombre, sí, digo, jolines, qué guay, digo, tenemos el grupo de WhatsApp muerto, y la mujer se reía, hacía bromas, y pensaba, jolines, es que fue tan bonito, estoy tan contenta de haber tenido la suerte de trabajar con un equipo en el que no ha habido ni un conflicto, pero es que ni uno, es decir, que creo que es algo que es muy importante, muy importante el saber preguntar y decir, oye, ahora mismo esto tengo un problema y es que no lo veo claro, o podemos parar que me estoy angustiando, ser totalmente honesta. Ahora vamos a grabar esto y estoy muy agobiada porque en este rodaje estoy agobiada, chicos. Yo no sé cómo lo hacemos, pero tengo dudas con esto y con esto. O estoy, bueno, con este rodaje, con esta protagonista, me angustio más porque chocamos más, entonces me agobio mucho y tranquila. Si tú en algún momento dices, bueno, tengo que ir a buscar esto, tú confía, ¿sabes? Y desde el principio ha ido muy bien, ¿sabes? Yo cuando en estos rodajes donde yo me veía más o que iba a estar más nerviosa, el día antes al realizador le iba pintando planos y le iba diciendo, mira, algo así, tal. Y la verdad es que estoy muy contenta. Y ha sido difícil porque había muchas horas, mucho material y mucha frustración de... Bueno, pues nos vamos. Son las 2 de la tarde, pero yo ahora mismo no quiero tocar nada. Lo reposamos ahora. Vámonos, bueno, pues vámonos. ¿Segura? Sí, vámonos. Me voy a ver a Mesa de Janos. Y así. Entonces yo creo que he aprendido esto. He aprendido que a veces hay que dejar reposar las historias años, que las cosas tardan en hacerse y no sé, algo que creo que he aprendido es que me gusta este trabajo y quiero seguir explicando historias, ¿no? Mi trabajo alimenticio es el periodismo, son las noticias y es algo que me gusta, pero que lo que realmente me llena es poder contar historias en profundidad, ¿no? Y poder seguir aprendiendo de gente, ¿no? que explica con profundidad y que cosas con tiempo, con espacio, con profundidad. Y esto es lo que creo que... El tiempo es tan necesario para contar una historia y más como la tuya, que tiene tantos matices, tanta complejidad. Sí. De hecho, la parte que aparece en las doctoras es súper importante y estas charlas que hacen y tal. Puedes volver a generalizar. Claqueta 2. Me gusta eso de la claqueta 2. Ahora para terminar quiero que me recomiendes una peli que te haya encantado, porque una peli sobre salud mental que tú me recomendarías, ¿cuál podría ser? ¿O no tienes ninguna así como referente? A ver. Porque yo, por ejemplo, sí que hay una peli sobre salud mental que hará que por fin se pueda hablar de estos temas y darle la importancia que tiene, porque son vitales para la vida y para estar bien, que es muy importante. Yo siempre me acuerdo de una peli, siempre, que creo que es muy brutal en el sentido de eso. Mira, es que no es ciertamente una peli sobre salud mental, pero es una peli que se estrenó, creo que fue en 2019-2020 en San Sebastián, y que fue una peli que me acabó de convencer
que era importante porque yo no tenía claro si si en el documental tenía que aparecer el tema de la niña de Neus, Vale. por tema de protegerla un Sí. poco, ¿no? Y a mí el tema infantil me encanta. De hecho, yo explicaría todas las historias del mundo desde la mirada infantil. Todas, todas. Y es Mon Petite Maman, que es una peli francesa. Sí. Y pensé, Aquí le pusieron Petite Maman. Cuando la Petite estrenaron. Maman, Sí. Petite Maman. Que a lo mejor en francés es Mon Petite Maman. Claro, tú la bueno, viste en San Sebastián cuando no tendría distribuidora todavía, a lo mejor. claro, Sí, y es una... que Celine Sciamma. Y Que claro... estuvo hace poco en Barcelona. Ah, sí. Sí. En el DA. La Carla Simón le dio un premio. Ostras. Iba de negro. Bueno. Cantidad de negro y tal. Pero ya... pasaba desapercibida, ¿eh? Y es una tía súper potentísima de cine. Es la hostia de cine. Retrata a una mujer en llamas, que es brutal Flipas. esa peli. Ostras. ¿Y por qué Petite Maman? Por el tema este infantil. Porque al final, es que no quiero hacer un spoiler y total, ¿no? Y maternidad, ¿no? Pero claro, No, al final... Aldo, ya la peli se ha estrenado, tú cuenta lo que quieras. Claro, al final es la historia, tú parece que ves a dos niñas pequeñas que son gemelas y es al final otra vez la necesidad de entender un poco constantemente, ¿no? de dónde vienes, el legado de tu historia de atrás, ¿no? Y al final es una niña que lo que quiere es reencontrarse con la madre y entender un poco, ¿no? La madre que tiene la sensación de mi madre se está yendo, no entiendo por qué, y se va, y se va. Y acaba encontrándose a la madre de cuando es pequeña. Y son dos niñas que son gemelas y las ves jugando todo el rato y al final la niña descubre que está jugando con su madre de cuando era pequeña. Y la entiende y le dice, no sé si le dice, yo creo que yo soy yo quien no te hace feliz. Y la otra le dice, una niña como tú nunca no podría hacerme feliz, o alguien como tú nunca me haría infeliz. Entonces, claro, la niña ve la vida que ha tenido su madre con su abuela, porque conoce a su abuela de joven, ¿no? Entonces, claro, a mí esta historia pensé, tú has hecho terapia y has grabado las terapias que ha tenido la madre de Neus y has conocido la historia que ella ha tenido con su abuela, es decir, has conocido las 4 generaciones de tu protagonista. A la madre de Neus al final no la pondrás, porque si no, puedes meter al padre de Cuca, puedes poner a todo el mundo y esta historia va a petar, pero es importante que metas a la pequeña. Porque aquí estás dando la esperanza a la pequeña con el cambio que está haciendo Neus. Y si tú ves que Neus ha cambiado, la esperanza quizás en quien la verás proyectada será en la niña. Entonces, no es una peli de salud mental en sí como tal, porque podría decir, mira, podemos hablar de Kevin, es otra, bueno... pero en esta me hizo cambiar el chip, porque dije... La esperanza de tu documental es Neus, está claro, pero si ella cambia, los frutos los recogerá la niña y la niña tiene que estar. Totalmente. Y eso lo vi en esa peli. Qué chulo. Entonces, Qué guay. por eso no se me ha venido esta Qué ahora. guay, Celine Sciamma Feliz. te proyecta ahí. Sí. O sea, mira, es una película lo más sencilla que cuando la vi Sí, pensé... pero es sumamente compleja, Claro. como todas las que hace esta mujer. El motor, es decir, pensé, ay, esta película, me De hubiera hecho, gustado ella, hacerla a mí. ella es la guionista, la que adaptó el libro de La vida de Calabacín. Es una historia también sobre niños abandonados o niños que no quieren, sus padres no los quieren. Es una peli de animación con plastilina, Ostras, no la he visto. en stop motion. Ella es la guionista de esa peli. No la he visto. Sí, La vida de Calabacín, de niños que los padres no los quieren y los llevan a un centro de niños. Pero es de animación, stop motion, ¿eh? Muñequitos así, y animados fotograma a fotograma. Pues nada, Victoria, un placer hablar contigo. Muchas Gracias por escucharme. Nada. De hecho, tu película es muy de escuchar. Hay que escucharla y mirarla y escucharla. Es bonito. Además, es bonito lo sencillo y lo natural que cuentas, algo sumamente doloroso y difícil. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá sea así. Ojalá.